Lectura del ensayo del módulo 15, capa de aplicación. Introducción. En el estudio de las redes es crucial comprender cómo las capas de aplicación, presentación y sesión interactúan para facilitar la comunicación entre sistemas y aplicaciones. En los modelos OSI, TCP/IP, la capa de aplicación actúa como la interfaz más cercana al usuario, permitiendo la intersección entre las aplicaciones y la red subyacente. Este módulo examina en detalle cómo los protocolos en esta capa permiten el intercambio de datos y cómo las capas de presentación y sesión gestionan el formato y el flujo de estos datos. La capa de presentación se encarga de preparar los datos para la transmisión, formateándolos, comprimiéndolos y cifrándolos para que el dispositivo receptor pueda procesarlos correctamente. Por su parte, la capa de sesión maneja la creación y el mantenimiento de las conexiones entre aplicaciones, gestionando el flujo de información y facilitando la reanudación de sesiones interrumpidas. El módulo también explora el modelo cliente-servidor, en el que un cliente solicita información a un servidor, el cual responde enviando los datos solicitados. En contraste, el modelo peer-to-peer o P2P permite que los dispositivos funcionen como clientes y servidores simultáneamente, facilitando el intercambio directo de recursos sin necesidad de un servidor central. Además, se cubren protocolos de comunicación esenciales como HTTP y HTTPS para la navegación web, así como los protocolos de correo electrónico SMTP, POP y MAP para la gestión de mensajes. Finalmente, el módulo abarca servicios de direccionamiento IP como DNS y DHCP, que son fundamentales para la resolución de nombres de dominio y la asignación de direcciones IP en las redes. También se analiza la compartición de archivos a través de FTP y SMB, que facilita la transferencia de datos y el acceso compartido a recursos en la red. Este módulo ofrece una visión integral de cómo diversos protocolos y servicios colaboran para hacer posible la comunicación y el intercambio de información en las redes contemporáneas. Capa de aplicación. La capa de aplicación es la más cercana al usuario final en los modelos OSI y TCP/IP. Actúa como el puente entre las aplicaciones que usan la red y la red misma, facilitando la comunicación entre programas en diferentes computadores. Los protocolos en esta capa permiten que los datos se intercambien entre los programas en los dispositivos de origen y destino. La capa de representación, por otro lado, la capa de representación se encarga de preparar los datos para la transmisión. Sus funciones claves incluyen dar formato a los datos para que sean compatibles entre los dispositivos de origen y destino, comprimir los datos para optimizar el uso del ancho de banda y cifrar los datos para proteger la información durante su envío y recepción. Además, esta capa establece estándares para los formatos de archivo, asegurando que los datos se interpreten correctamente. La capa de sesión. La capa de sesión se encarga de gestionar la comunicación continua entre las aplicaciones de origen y destino. Su función principal es establecer, mantener y reanudar los diálogos entre esas aplicaciones. Además, se ocupa de reiniciar sesiones que se han interrumpido o que han estado inactivas por un tiempo prolongado. Protocolo de capa de aplicaciones y TCP/IP. Los protocolos de aplicación en TCP/IP definen cómo se deben estructurar y controlar los datos para diferentes funciones comunes en Internet. Estos protocolos son usados por los objetivos, tanto al enviar como al recibir información durante la comunicación. Para asegurar que la comunicación sea exitosa, los protocolos implementados en ambos extremos de la conexión deben ser compatibles. Entre esos protocolos se encuentran los nombres de dominio, configuración de host, correo electrónico, transferencia de archivo y servicios web. Modelo cliente-servidor. El modelo cliente-servidor es esencial para entender cómo los dispositivos de una red se comunican. En este modelo es el dispositivo que hace una solicitud. La información se denomina cliente, mientras que el dispositivo que responde a esta solicitud es el servidor. Los clientes utilizan una combinación de hardware y software para acceder a los recursos que el servidor les proporciona. En la capa de aplicación, tanto el cliente como el servidor participan en procesos que facilitan esa comunicación. El cliente inicia la creación solicitando los datos y el servidor responde enviando esos datos. Los protocolos de la capa de aplicación establecen cómo deben estructurarse esas solicitudes y respuestas. Además de transferir datos, el proceso puede incluir la verificación de usuarios y la identificación de archivos que se deben transferir. Este enfoque asegura que los recursos en la red se gestionen y se accedan de manera eficiente, permitiendo una comunicación efectiva entre clientes y servidores. Redes entre pares. En un sistema de red entre pares P2P, los dispositivos intercambian datos directamente entre ellos sin requerir un servidor central. Este enfoque se divide en dos componentes principales, que son las redes P2P y las aplicaciones P2P.
Aunque ambos componentes tienen propósitos similares, sus implementaciones prácticas varían considerablemente. En una red P2P, varios ordenadores están conectados y pueden compartir recursos como impresoras y archivos sin depender de un servidor dedicado. Cada ordenador en la red puede desempeñar tanto el rol de servidor como el de cliente. Eso permite que un dispositivo ofrezca servicios mientras recibe otros servicios simultáneamente. La función de cada dispositivo como servidor o cliente se define según las necesidades de cada transacción. Además de la transferencia de archivos, las redes P2P también facilitan la realización de juegos en red y el compartir acceso a Internet entre usuarios. Aplicaciones P2P. En el modelo de aplicaciones P2P, cada dispositivo participa en la red tanto cliente como servidor, en una única comunicación. Eso significa que en un entorno P2P, cada nodo tiene la capacidad de proporcionar y solicitar servicios al mismo tiempo. Estas aplicaciones requieren que cada terminal tenga una interfaz de usuario y ejecute un servicio en segundo plano para manejar ambas funciones. Algunas de las aplicaciones utilizan el enfoque mixto en el que, aunque el intercambio de recursos es descentralizado, los índices que indican dónde se encuentran esos recursos se mantienen en un directorio centralizado. En tales sistemas, cada nodo consulta un servidor central para encontrar la ubicación de los recursos almacenados en otros nodos. Protocolo de transferencia de hipertexto y el lenguaje de marcado de hipertexto. Dentro de la capa de aplicación existen protocolos específicos para tareas comunes como la navegación en Internet y el manejo de correos electrónicos. Este tema profundiza en el protocolo de transferencia de hipertexto HTTP y el lenguaje de marcado de hipertexto HTML. Cuando introduces una URL en un navegador que establece una conexión con el servidor que aloja el sitio web mediante HTTP. La selección web, conocida como URL, identificadores uniformes de recursos, que es URI, son fundamentales en este proceso. El procedimiento para visualizar una página web incluye varios pasos, que son la descomposición de la URL, en el que el navegador analiza la URL en sus partes constituyentes, la consulta del DNS, en el que el navegador consulta el servidor de nombres de dominio, DNS, para convertir la URL en una dirección IP. La recepción del código HTML, en el que el servidor envía el código HTML de la página al navegador como respuesta. Y la visualización de la página en el que el navegador interpreta el HTML y presenta la página de forma adecuada en su ventana. HTTP y HTTPS. Protocolo de transferencia de hipertexto HTTP es un sistema de comunicación basado en solicitudes y respuestas entre un cliente como un navegador web y un servidor. HTTP define cómo se deben estructurar estos intercambios. Entre los mensajes más frecuentes que HTTP maneja están el GET, que solicita al servidor que envíe datos específicos como una página web, el POST, que envía información como datos de un formulario al servidor, y el PUT, que permite al cliente descargar recursos como imágenes del servidor. A pesar de su flexibilidad, HTTP no ofrece seguridad, ya que la información se transmite en texto claro, lo cual puede ser vulnerable a interceptación. Las respuestas del servidor también llegan sin cifrado. Para garantizar una transferencia de datos segura, se utiliza HTTPS, que es una versión segura del HTTP, y añade una capa de protección mediante autenticación y cifrado utilizando SSL para asegurar que los datos están protegidos mientras se transmiten entre el cliente y el servidor. Aunque el proceso de solicitud y respuesta de HTTPS es similar al de HTTP, el cifrado de los datos proporciona una mayor seguridad. Servicio de direccionamiento IP. En las redes de datos se emplean direcciones IP numéricas para el envío y recepción de datos. Para simplificar el uso de estas direcciones se desarrollaron los nombres de dominio que permiten una identificación más accesible. El protocolo DNS facilita la conversión automática de estos nombres y direcciones IP numéricas. Estos protocolos establecen formato para consultas, respuestas de datos relacionados. Las comunicaciones dentro del DNS se efectúan mediante un formato de mensaje uniforme que se utiliza para solicitudes del cliente, respuestas del servidor, mensajes de error y transferencia de registros de recursos entre servidores. Formato de mensaje DNS. El servidor DNS guarda varios tipos de registros para traducir nombres de dominio y direcciones IP. Algunos de esos registros importantes son el A, que es la dirección IP cuadro del dispositivo, el NS, que es el servidor de nombres que tiene la autoridad, AAA, que es la dirección IP6 del dispositivo, y el MX, que es un registro para la gestión de correos electrónicos.
Cuando un cliente solicita información en el servidor DNS, primero revisa su propia base de datos. Si no encuentra la información, busca en otros servidores. Una vez que encuentre la dirección, la guarda para su uso futuro. Los dispositivos Windows también mantienen una caché de nombres resueltos. Puedes ver esa caché en el comando ipconfig display DNS. Los mensajes DNS incluyen pregunta, que es lo que el cliente quiere saber, la respuesta, que es la información que el servidor devuelve, la autoridad, que son los datos sobre qué servidores están a cargo, y la adicional, que es la información extra que puede ser útil. Jerarquía DNS. El protocolo DNS usa una estructura jerárquica para gestionar la conversión de nombres en direcciones IP. Estas estructuras se organizan en niveles divididos en zonas más pequeñas. Cada servidor DNS administra solo una parte de esa jerarquía, manejando los nombres y direcciones IP de su zona específica. Cuando un servidor DNS recibe una solicitud para un nombre que no está en su zona, envía solicitud a otro servidor DNS que pueda resolverla. Este sistema permite que la carga de trabajo se distribuya entre varios servidores, haciendo que el DNS sea eficiente y escalable. Servicios de intercambio de archivos. El protocolo de transferencia FTP permite a un cliente cargar o descargar archivos desde un servidor. Funciona en un modelo cliente-servidor y es común en la capa de aplicación. Al igual que HTTP o los protocolos de correo electrónico, el proceso FTP implica dos conexiones, que la primera en el puerto TCP/21 maneja los comandos del cliente y las respuestas del servidor. La construcción de una conexión en el puerto TCP/20 se usa exclusivamente para transferir los datos y esa conexión se establece cada vez que se necesita mover archivos. El FTP facilita la transferencia de datos en ambas direcciones y el cliente puede extraer archivos del servidor y insertar nuevos archivos en él. Bloque de mensajes del servidor SMB. El protocolo de bloque de mensajes del servidor SMB es un método de intercambio de archivos entre clientes y servidores que permite acceder a recursos compartidos como archivos, impresoras y puertos en una red, y funciona con un formato de mensajes estándar que incluye un encabezado fijo seguido por parámetros variables y datos. Las principales funciones de SMB incluyen inicio y gestión de sesiones, en que inicia, autentica y termina conexiones entre cliente y servidor, control de acceso que regula quién puede acceder, archivos e impresoras y la comunicación entre las aplicaciones que permite que las aplicaciones se envíen y reciban mensajes entre dispositivos. Y por último, cabe decir que SMB se ha convertido en una parte esencial de las redes de Microsoft, ya que con la llegada de Windows 2000, Microsoft actualizó SMB para que funcionara con el sistema de nombres DNS, integrándose mejor con TCP/IP y mejorando la compatibilidad y gestión de recursos compartidos en redes. Conclusión. En resumen, la revisión de las capas de aplicación, presentación e inserción en los modelos de OSI y TCP/IP revela la complejidad y la eficacia de los sistemas de comunicación en redes modernas. La capa de aplicación es crucial ya que conecta directamente las aplicaciones con la red, facilitando el intercambio de datos a través de diversos protocolos especializados que abarcan desde la navegación en la web hasta la transferencia de archivos. La capa de presentación se encarga de adaptar los datos para su transmisión, manejando aspectos como el formato, la compresión y el cifrado para asegurar que los datos sean interpretados correctamente por el receptor. Por otro lado, la capa de presentación se enfoca en gestionar y mantener las conexiones entre aplicaciones, asegurando la continuidad y reactivación de sesiones interrumpidas. El modelo cliente-servidor y el modelo peer-to-peer, P2P, representan diferentes enfoques para el intercambio de información y recursos. El modelo cliente-servidor centraliza las solicitudes y respuestas en un servidor, mientras que el modelo P2P permite a los dispositivos colaborar directamente sin un servidor centralizado. Los protocolos de comunicación como HTTP, HTTPS y SMTP, POP y MAC son esenciales para los usuarios de navegación web y correo electrónico, proporcionando las normas y métodos necesarios para el intercambio de datos. Los servicios de direccionamiento IP, tales como DNS y TCP, son fundamentales para la resolución de nombres y la asignación de direcciones IP, lo cual facilita la conectividad entre las redes. Finalmente, los servicios de compartición de archivos mediante FTP y SMB ejemplifican cómo se efectúan la transferencia y el acceso a recursos en la red. Y en conjunto, estos protocolos y servicios demuestran la intrincada red de tecnologías que permiten la operación eficiente de las redes actuales, subrayando la importancia de comprender este sistema para una gestión eficaz. Gracias.